Revelado, gerente expulsa a la exnovia de El Chapo y su increíble transformación cambió todo. Alicia siempre había sido el corazón latiendo de la taquería de su madre, un lugar donde el aroma del trompo de carne asada y los gritos de "una más" resonaban como música en el aire. Pero un día, el nuevo gerente, Eduardo, entró como un huracán. La misma noche que la noticia sobre su despido se regó por el barrio, el murmullo se sintió como una gran piedra arrojada al agua, ondas de compasión y juicio surcaban el ambiente. ¿Cómo pudo? Es la exnovia de El Chapo, pensaban algunos, mientras que otros simplemente la miraban con tristeza, como si lo peor le sucedía a una amiga. Alicia sintió que su mundo se desmoronaba, ese lugar que había sido su refugio se volvió un campo de batalla. La vergüenza y el desprecio se adueñaron de cada esquina del local. Cada mirada de los clientes y los vecinos era un recordatorio de su pasado, y las sonrisas que antes recibía se convirtieron en murmullos desgarradores. Igual que el mar, he de ser fuerte, murmuraba su madre, mientras le acariciaba la espalda. La unión de esas dos mujeres era un refugio en medio de la tormenta. Pero Alicia no podía dejar de pensar en el dolor, ¿acaso todo mi esfuerzo se derrumbó por un nombre? Las charlas en casa se llenaban de risas cuando recordaban cómo su mamá hacía las mejores tortillas, pero también estaban impregnadas de sueños a medio cumplir y de un futuro incierto. Compartir esas historias con su madre era el único consuelo en medio de la tempestad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Fue entonces que una vecina, que había enfrentado su propia batalla, se acercó a Alicia con una chispa de esperanza. Eres más que tu pasado, le dijo. Juntas idearon Valientes sin etiquetas, una campaña en redes sociales que abogaba por la dignidad de las mujeres etiquetadas por su historia. Con cada vídeo que Alicia grababa, un pedazo de su dolor se convertía en fortaleza. Los comentarios comenzaron a llegar, y las historias de otras mujeres resonaban en su corazón. Vivencias de dolor, superación y amor se mezclaban en un torrente de apoyo, pero justo cuando todo parecía tomar forma, él apareció, el hombre que había dejado cicatrices en su vida, pidiendo una segunda oportunidad. Lo dejaré entrar de nuevo en mi corazón, o llevaré esa carga para siempre. La tensión era palpable, en cada rincón de su mente lo sentía. En el evento culminante de su campaña, rodeada por su comunidad, se preguntaba si su voz podría romper las cadenas que la ataban. El futuro que anhelaba estaba finalmente a la vista. Alicia miró a su madre, al cálido abrazo de su comunidad, y supo que ante ella se abría un abismo lleno de posibilidades. Podría desafiar el pasado y abrazar su futuro como una verdadera valiente sin etiqueta. El día después del evento, Alicia despertó con una mezcla de nervios y esperanzas. Su teléfono vibraba sin cesar, notificaciones de apoyos, mensajes de mujeres agradecidas que compartieron sus historias. Ese eco de resiliencia nutría su alma, pero su mente seguía atrapada entre el pasado y la posibilidad de un futuro diferente. La sombra de su ex, Luis, pesaba sobre ella como una losa. Su presencia había sido un nudo en su corazón que aún no lograba deshacer. Mientras preparaba los tacos en la taquería, su mamá le decía: cada día es una nueva oportunidad, mi cielo. Enfócate en el hoy. El sonido del aceite chisporroteando y el aroma de las tortillas recién hechas llenaban el aire, recordándole que, en medio del caos, siempre había un espacio para la creación y el amor. Pero cuando la puerta se abrió y Luis apareció, el tiempo pareció detenerse. Él la miró, buscando una señal, una grieta en su parecer fuerte. Alicia, por favor, hablemos. He cambiado, dijo, sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y determinación. Su voz sonaba sincera, pero una parte de ella quería cerrar esa puerta de inmediato. ¿Cambiar? ¿Es suficiente con decirlo?, se preguntó. El recuerdo de las noches llenas de lágrimas y promesas rotas la invadió. Todo lo que había trabajado para superar, todo el dolor que intentaba dejar atrás, podía desmoronarse en un instante. Pero Luis, con su voz suave, hablaba de las cosas que había aprendido, de sus errores. Tal vez era cierto, tal vez había un cambio genuino. Mientras se enfrentaban, Alicia sintió que cada latido de su corazón era una batalla.
La gente que la rodeaba, los clientes, sus amigos, incluso su madre, seguían su mirada, ansiosos por saber qué haría. En su interior, la comunidad que había apoyado su campaña gritaba, «Eres más que tu pasado». Pero, ¿y si ese pasado volvía a atraparla? ¿Puedo confiar en ti otra vez, Luis? Le preguntó, sin poder ocultar el temblor en su voz. La incertidumbre era abrumadora. Mirándolo a los ojos, Alicia sintió que el hilo que la había unido a él aún ardía, pero también producía dolor. Luis pareció entender la magnitud de su pregunta. «Dame una oportunidad», le imploró. «No quiero volver a lastimarte. Quiero ser una mejor persona, contigo y para mí mismo». El silencio se instaló entre ellos, cargado de emociones intensas. El mundo a su alrededor se desvanecía, y en su mente comenzaba a formarse una respuesta, pero antes de que pudiera contestar, una mujer entró a la taquería, interrumpiendo el momento. «Alicia», gritó mientras miraba su celular. «Tu campaña se ha vuelto viral. Tienes que verlo. Esto va más allá de ti». La mujer la mostró, los vídeos de su campaña se estaban compartiendo en todos lados. Comentarios, historias, y mujeres que se unían al movimiento inundaban la pantalla. El vuelco en el estómago de Alicia fue instantáneo. Allí estaba la evidencia de que su dolor estaba resonando más allá de sus propias luchas. Esto era más grande que ella, que Luis, que el pasado. La decisión ya no parecía tan clara. En el calor de la comunidad que la abrazaba, podría realmente dejar que un viejo amor la detuviera. Mientras se sumergía en el mar de reacciones y apoyo, sintió una chispa de poder que la empujaba a avanzar. No solo hacia el futuro, sino también hacia la sanación. Sin embargo, en su mente, Luis seguía presente, y el futuro que dibujaba pronto se enfrentaría a una nueva elección. «Pronto tendrás tu respuesta», le dijo a Luis, sintiendo como el dolor del pasado se convertía en un paso hacia adelante. Pero, ¿sería suficiente? ¿El amor podría pararse frente al poder de la comunidad? Esa era la pregunta que la acechaba ahora, mientras la vida continuaba girando a su alrededor, implacable y hermosa. La próxima vez que se reunieran, el destino no sería tan benevolente. Alicia se encontró en la encrucijada donde las decisiones se tornan pesadas. ¿Tendría la valentía de enfrentarse a los demonios de su pasado y encontrar la redención, no solo para Luis, sino para ella misma? En su corazón, sentía que todo estaba por cambiar una vez más. El teléfono de Alicia seguía vibrando, pero ya no era el mismo eco que la había llenado de esperanza por unas horas. Ahora era una cacofonía que la distraía de la decisión inminente que tenía que tomar. Sus ojos, aún fijos en la pantalla, se llenaban de imágenes de mujeres que compartían historias semejantes a la suya, pero el rostro de Luis seguía ocupando su mente como un estorbo. ¿Realmente puede cambiar?, se preguntó. La voz de su madre resonaba en su cabeza, cada día es una nueva oportunidad, pero ¿qué pasa si esa nueva oportunidad incluía una herida abierta que jamás sanaría? Luis seguía allí, su mirada pidiendo perdón, pero también recordándole su pasado. ¿Por qué volviste, Luis?, pensó, desbordando confusión y rabia. Ella había estado resurgiendo, encontrando su voz tras el dolor. Era la última invitada a una fiesta que había organizado su propio ser, un espacio donde no podía permitir que nadie, especialmente él, se colara con promesas vacías. El bullicio de la taquería la rodeaba, el murmullo de los clientes y la música de fondo intentaban crear un ambiente de normalidad. Sin embargo, su corazón latiendo descontroladamente revelaba su lucha interna. «No puedes dejar que tu historia se reduzca a un capítulo con él», pensó, intentando apoderarse de su determinación. «Perdónalo, pero no te olvides de ti», se repetía en silencio. Cada día, Alicia había estado trabajando en su autoestima, en darse el valor que merecía, y no iba a dejar que Luis la hiciera retroceder. No mientras tenía toda esa fuerza a su alrededor. De repente, la preocupación que sentía por su propia elección se tornó en un nuevo impulso al volver a mirar el teléfono. Había un mensaje, uno que no había leído antes. Era de una mujer llamada Clara, una madre de 2 hijos que había dejado un mensaje que llegó directamente a su alma. «Nunca jamás te sientas sola, eres la voz que muchas hemos estado esperando. Gracias por tu valentía». Esa simple frase la tocó profundamente, reavivando su propósito. Alicia sintió que su pecho se iluminaba y su mente comenzaba a despejarse. Ella no solo estaba peleando por su vida, estaba alineándose con un movimiento más grande que ella misma.
Esa red de apoyo, de sororidad, era el abrazo que había estado buscando, multiplicado por miles. Con un nuevo aliento, levantó la vista hacia Luis. La confusión en su rostro era evidente. No puedo decidir solo por mí. Tienes que entender que lo que siento no solo viene de ti, sino de todas nosotras, dijo con voz firme. Luis bajó la mirada, como si comprendiera la magnitud de lo que decía. Pero el tiempo no se detendría solamente porque él había regresado. Necesito más tiempo, Luis. No puedo dejar que entres en mi vida de nuevo sin saber qué significa para mí todo esto. Las palabras salieron de su boca con más fuerza de la que imaginaba, eran las afirmaciones que había ido construyendo, entendiendo que su vida estaba compuesta de muchas capas, pero mientras hablaba, la puerta de la taquería se abrió de nuevo. Una figura familiar entró, con una energía que iluminó el espacio. Era Cristina, su antigua compañera del hospital, la mujer que había sido parte de su banda de apoyo. Cristina, siempre positiva, le sonrió y anunció: Alicia, necesitamos tu ayuda. La campaña ha crecido, y hay una marcha en puerta. Pero necesitamos que líderes. No podemos hacer esto sin ti. En ese instante, el corazón de Alicia se llenó de fuego y propósito. El peso de la decisión cobró otro sentido, un llamado más allá de la tormenta de sentimientos que le dejaba Luis. Lo siento, tengo que irme, dijo, levantándose mientras el tiempo parecía comprimirse. La urgencia de su misión la empujó a salir, su futuro ahora girando en torno a algo mucho más importante que el amor del pasado. Mientras cruzaba la puerta, sintió una mezcla entre angustia y alivio. Esto no se acaba aquí, murmuró para sí misma, girándose una vez más para ver a Luis. Él estaba allí, quieto, y aunque el camino por delante era incierto, su corazón latía por primera vez en mucho tiempo hacia el camino de su bienestar, pero, cuando pensaba que todo se ordenaba, recibió un mensaje más en su teléfono, esta vez de un número desconocido. El contenido la hizo detenerse en seco y su sonrisa se desvaneció. Las palabras en la pantalla le tenían un oscuro significado que nadie había anticipado: tú no sabes todo sobre tu pasado. Estás a punto de descubrirlo. Alicia se quedó paralizada, los dedos sobre la pantalla de su teléfono. El mensaje había surgido de la nada, pero sus palabras resonaban profundamente en su ser. ¿Qué quiere decir con que no sé todo sobre mi pasado?, pensó, el miedo nublando su mente al recordar fragmentos de su historia que había tratado de olvidar. La preocupación la empujó a salir de la taquería. A medida que caminaba por la calle, las luces de neón de la ciudad parpadeaban, reflejando su confusión. Tenía que enfrentar este nuevo desafío, pero su corazón seguía atascado entre la sorpresa y el miedo. Ese mensaje solitario parecía abrir un portal a secretos enterrados que podría no estar lista para enfrentar. ¿Todo lo que he superado puede desmoronarse en un instante?, murmuró, abrazándose a sí misma mientras caminaba. Necesitaba respuestas, y la idea de no saber la consumía. Tenía que encontrar a esa persona oculta detrás del número. Pero, justo cuando llegó a la esquina, se detuvo en seco al ver a una mujer desconocida frente a ella. La mujer la miraba con una intensidad inquietante. Tenía el cabello oscuro, desordenado por el viento, y algo en su mirada era desgarrador. Se acercó, como si estuviera esperando el momento adecuado para hablar. Alicia, por favor, necesito que me escuches, dijo, su voz temblando ligeramente. Yo sé la verdad sobre tu pasado. El mundo alrededor de Alicia se desvaneció. Aquella frase la atrapó como una trampa. ¿La verdad? ¿Qué sabes tú?, replicó, tratando de contener la ansiedad que surgía en su pecho. Mi nombre es Mara, se presentó la mujer, y fui amiga de tu madre. Lamento tener que acercarme así, pero hay cosas que necesitas saber. Las palabras de Mara flotaban en el aire, llevándola a un lugar donde deseos y temores se mezclaban. La vida de Alicia estaba cambiando, y esa simple introducción la obligó a enfrentar un pasado que había creído cerrado. Con cada segundo que pasaba, la conexión entre las dos mujeres parecía incrementar, como si la historia de sus vidas estuviera irremediablemente entrelazada. Alicia sintió una mezcla de recelo y curiosidad. ¿Por qué no me has hablado antes? ¿Qué es lo que sabes?, preguntó, intentando no sonar desesperada. Mara bajó la vista, como si las respuestas que estaba a punto de dar le costaran más de lo que aparentaba. Es una historia complicada. Pero lo que está en juego puede afectar no solo a ti, sino a todos los que te aman. Al escuchar eso, Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda.
La mención de su madre la hizo recordar todo lo que había luchado por dejar atrás. Dime. Ahora, exigió, buscando claridad ante el oscuro enigma que se extendía a sus pies. Mara asintió. Tu madre tuvo un pasado que no pudo compartir contigo, y su silencio guarda secretos que ahora pueden reabrir viejas heridas. Mientras Mara comenzaba a hablar, con cada palabra que salía de sus labios, el corazón de Alicia latía más rápido. Cada revelación era un nuevo ladrillo que se caía de la estructura de la vida que pensaba conocer. Y de pronto, cada duda, cada inseguridad regresaron como sombras, retando su fortaleza. La marcha, la decisión sobre Luis, todo parecía insignificante ahora. Había una verdad profunda que requería su atención. Pero, al mismo tiempo, sentía que el tiempo se le estaba escapando. Debo irme, dijo, rompiendo el hilo de la conversación. Este tiempo no me pertenece. Alicia se dio la vuelta, su mente comenzaba a girar en todas direcciones. Mientras se alejaba, la voz de Mara resonaba en su mente como un eco lejano. Alicia, espera. No puedes correr de tu verdad. Alicia se detuvo una vez más, sintiendo que el mundo la empujaba en direcciones opuestas. ¿Podría enfrentar no solo a Luis, sino también a un pasado que no había elegido? Y en medio de esa tormenta emocional, llegó una revelación inquietante que la detuvo en seco. ¿Qué tal si lo que descubra en mi pasado me obliga a cambiar completamente? La respuesta seguía flotando en el aire, y la pregunta la acechaba. Todo lo que había construido, ¿podría desmoronarse ante la verdad? La decisión estaba a punto de ser más pesada de lo que aceptar. Alicia se giró lentamente, sintiendo el cosquilleo de la incertidumbre. Mientras sus ojos se encontraban nuevamente con los de Mara, supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. ¿Y si lo que descubriera la llevara a un camino tan oscuro como el que había dejado atrás? La posibilidad de una transformación asombrosa la dejó con una inquietante mezcla de miedo y esperanza. La verdad venía, y con ella, un nuevo horizonte de posibilidades que podrían transformar su vida para siempre. Alicia sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Retrocedió unos pasos, su mente tratando de ordenar el caos de sentimientos. La verdad de su madre, el misterioso pasado que escondía todo, parecía más pesado que los recuerdos de su infancia. Era como si un fantasma la persiguiera, desenterrando secretos que nunca había querido conocer. Mara, viéndola titubear, tomó un paso hacia adelante. Escúchame, Alicia. Lo que voy a decirte no es fácil, pero es necesario. La vida de tu madre estuvo marcada por decisiones que afectaron a muchas personas y tú, sin saberlo, eres parte de eso. ¿Qué decisiones? ¿De qué estás hablando? No tengo idea de lo que quieres decir. Alicia casi gritó, despertando miradas curiosas de algunos transeúntes. Solo confía en mí. Te prometo que hay una razón por la que he venido a ti. Hay fuerzas que aún están en juego, que amenazan no solo tu futuro, sino también a aquellos a quienes amas. La súplica de Mara era genuina, pero eso no calmaba la tempestad en el corazón de Alicia. Su mente se agolpaba con preguntas. ¿Qué era tan terrible que había llevado a su madre a ocultar su vida? Y más importante aún, ¿por qué Mara había decidido contactarla ahora, cuando todo parecía haber tomado un rumbo tan estable? No puedo hacer esto aquí, dijo Alicia, buscando escapar de la situación, de la presión que la invadía. Necesito digerirlo. ¿Un café, quizás? En otro lugar. Mara asintió, aunque sus ojos reflejaban un resquicio de angustia. Está bien, pero debemos darnos prisa. No estamos seguras de cuánto tiempo tenemos. El corazón de Alicia se encogió. ¿Prepararse para la verdad no era lo que había deseado? Con un movimiento de cabeza, aceptó el trato. Caminaban juntas hacia una pequeña cafetería cercana, mientras sus pasos resonaban en el suelo pavimentado. Alicia había aprendido a valorar su independencia, pero ahora se sentía como una marioneta. El hilo que controlaba su destino estaba en manos de una extraña que conocía más sobre su historia que ella misma. Una vez en la cafetería, se acomodaron en un rincón, la atmósfera envolviendo a las dos en un halo de confidencialidad. El aroma del café recién hecho llenó el aire, y Alicia se permitió disfrutar de un pequeño respiro antes de enfrentarse a lo inevitable. ¿Por dónde empiezo?, dijo Mara mientras se servía una taza. Tu madre fue parte de un mundo que jamás imaginaste. Un mundo que incluye a personas que te pueden sorprender, algunos con buenas intenciones, otros con malas. Alicia sintió una punzada en su corazón. ¿A qué mundo se refería?
¿Acaso había sido alguien importante o peligroso? ¿Qué quieres decir con esto? No entiendo. Mara se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Tu madre estuvo involucrada en actividades que la pusieron en contacto con gente muy peligrosa. Su decisión de alejarte de todo eso fue un acto de amor, o eso creo. Pero había razones para que ella no quisiera hablar. Las palabras de Mara penetraron en la mente de Alicia como dagas. ¿Qué clase de vida había llevado su madre? No puedo creer que me estés diciendo esto. Mi madre era una madre normal. Normal para ti, pero no para este mundo. Mara tomó aire, preparándose para el impacto. Debes saber que tu madre tuvo que hacer un sacrificio para protegerte, y ahora, esas decisiones están más cerca de ti de lo que imaginas. La revelación hizo que el café se le atorara en la garganta. Alicia sintió que giraba todo a su alrededor, y de repente, su visión se nubló. Todo lo que había creído, su normalidad, su tranquilidad, podría desmoronarse ante un único descubrimiento. ¿Y si me encuentro con algo que no quiero saber? ¿Qué haré si este pasado llega a mí? La angustia llenó su voz, llena de incertidumbre. Mara, comprendiendo la tormenta emocional que iba en aumento, simplemente dijo, la pregunta es, ¿qué estás dispuesta a arriesgar para conocer la verdad? Alicia se sintió abrumada. La decisión en sus manos era monumental y el eco de la advertencia de Mara resonaba en su mente. Pero algo en ella sabía que no podía escapar de lo que estaba destinado a ser, y justo en ese momento, el sonido de su teléfono vibrando interrumpió el silencio. Un nuevo mensaje. Alicia sintió una punzada en el estómago al ver el número. Era el mismo que la había contactado antes. Su corazón latía con fuerza, preguntándose qué nueva verdad o revelación podría entregar. La verdad se acercaba, llevaba a un punto de ebullición donde nada sería lo mismo. ¿Sería capaz de aceptar lo que se le ofrecía, o seguiría huyendo de sus propios fantasmas? Con esa pregunta colgando en el aire, su dedo fue moviéndose lentamente hacia la pantalla, lista para abrir el mensaje que podría cambiarlo todo. ¿Sería este el momento decisivo en su vida? Alicia respiró hondo mientras miraba la pantalla de su teléfono. El mensaje parpadeaba, pero sus dedos temblaban por la incertidumbre. ¿Y si todo esto era otra trampa?, pensó, la desconfianza retumbando en su mente. Sin embargo, el deseo de descubrir la verdad era mucho más fuerte. Se permitió un último suspiro antes de presionar el botón. Las palabras en la pantalla la golpearon como una ola. Alicia, hay algo que debes saber sobre tu madre. No puedes ignorarlo. Nos estamos acercando, y pronto la verdad estallará en tu vida de una manera que nunca imaginaste. Su corazón latió furiosamente mientras leía el mensaje una y otra vez, buscando un rayo de esperanza o una salida. Pero la única conclusión que podía sacar era aterradora: el pasado no solo la había alcanzado, sino que también amenazaba a su futuro. Mara, que la observaba en silencio, pareció percibir su agitación y se inclinó más hacia ella. ¿Qué dice?, preguntó con voz baja, casi temiendo la respuesta. Es de un número que me contactó antes. Algo de la verdad, de mi madre. La última palabra se le quedó atragantada en la garganta. A pesar de su intento de permanecer fuerte, podía sentir que una nueva ola de pánico se cernía sobre ella. ¿Qué es lo que no me están diciendo? ¿Por qué tengo la sensación de que estoy al borde de un precipicio? El tono de Alicia era un susurro que quería convertirse en grito, pero el miedo a la respuesta la ataba. Mara se echó a reír ante el humor oscuro de la situación. ¿Por qué lo estás, Alicia? Estás a punto de descubrir rocas afiladas bajo el agua. Pero cada elección puede abrirte nuevas puertas o atraparte en viejas trampas. ¿Y si elijo mal? ¿Y si esto provoca más problemas de los que vale? Cada palabra de Alicia estaba impregnada de duda. Entonces tendrás que hacer lo que más amas y luchar por lo que importa. Así es como se enfrentan los demonios, respondió Mara con firmeza, su voz baja pero poderosa. Alicia miró por la ventana de la cafetería, viendo pasar la vida como una película que se movía demasiado rápido. Estaba en un punto crítico de su vida, un cruce de caminos. En una esquina estaba la verdad, y en la otra, la paz que había conocido. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que necesitaba hacer. Voy a responder. Necesito saber, anunció Alicia, tomando el control de su destino. Su mente comenzaba a despejarse, y la adrenalina se apoderó de ella.
La guerra interna que la había mantenido cautiva estaba empezando a desvanecerse, cediendo paso a una fuerte determinación. Mara asintió, satisfecha con la decisión de Alicia. Bien. Pero ten cuidado. Puede ser que lo que descubras no sea simplemente un cuento sobre tu madre. Puede ser que te enfrentes a un mundo que nunca imaginaste. Mientras Alicia comenzaba a teclear una respuesta, sintió como el miedo y la emoción se entrelazaban. Su cuerpo se estremeció al anticipar lo que vendría. Pero sabía que debía dar ese paso, que su curiosidad era más fuerte que sus dudas. Antes de que pudiera enviar la respuesta, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. El miedo y la emoción se entrelazaron aún más. Algo en su estómago se encogió al ver que el remitente era distinto. Alicia, no confíes en Mara. Esto va más allá de ti, más allá de su historia. No es lo que parece. Las palabras parecían fluir del teléfono como un veneno, amenazando con desmoronar todas las decisiones que había tomado. Su mente quedó en blanco, una tormenta de confusión y miedo la sacudía. ¿Qué está pasando ahora?, murmuró, mirando a Mara, que tenía la mirada fija en su teléfono, como si pudiera leer las palabras antes de que ella lo hiciera. ¿Quién es?, preguntó Mara lentamente, con un tono grave que derritió la habitación. No sé. Alicia estaba perdiendo el control, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Mara extendió su mano y le quitó el teléfono, mirándolo fijamente. No dejes que nadie más decida por ti. Lo que debes hacer ahora es lo que siempre has querido hacer, encontrar la verdad. Pero asegúrate de estar lista para lo que venga a continuación, porque yo también tengo secretos que revelar. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los secretos amenazaban con romper su mundo en 1000 pedazos. Justo cuando estaba al borde de decidir, se dio cuenta de que el tiempo podía no estar a su favor. ¿Podría encontrar la verdad antes de que la oscuridad la atrapara? Y así, el eco de sus propias decisiones resonaba en su mente. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Pero a qué precio? Alicia sintió como su corazón se oprimía, no solo por las palabras que acababa de recibir, sino también por las teres del misterioso mensaje que había enviado la otra persona. ¿Cómo podía saber que sus decisiones estaban siendo manipuladas? Esa pregunta giraba en su cabeza como un torbellino mientras su mirada se encontraba con la de Mara, que ahora parecía otra persona, su rostro endurecido por una preocupación que antes no había visible. Mara, ¿quién eres tú realmente?, preguntó Alicia, su voz apenas un susurro que se perdió entre el ruido de la cafetería. Mara frunció el ceño, pareciendo sopesar su respuesta. Soy tu amiga, pero también tengo historia. Y esa historia está entrelazada con la tuya más de lo que crees. Todos los sonidos a su alrededor se apagaron. Alicia podía sentir el peso de la mirada de otros en la cafetería, como si el universo entero se hubiese centrado en ellas. Nunca había imaginado que su búsqueda por la verdad la llevaría a cuestionar a la única persona que había sentido como un apoyo. ¿Qué quieres decir con que estás entrelazada con mi historia? Alicia se sintió cada vez más impotente, atrapada en un laberinto cuyas paredes se cerraban sobre ella. Digamos que tengo información que podría cambiar todo, pero también algo que debo proteger. Las palabras de Mara se desvanecieron mientras miraba por la ventana, como si estuviera recordando algo oscuro y antiguo. Alicia sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Estás diciéndome que esto tiene que ver con mi madre y contigo? Mara suspiró, su mirada seria ahora. No puedo darte todos los detalles, Alicia. Pero lo que se puede hacer que desees nunca haber comenzado esta búsqueda. No hay solo secretos sobre tu madre, sino sobre mí, sobre cosas que nunca quise arrastrarte. Pero necesito saber, insistió Alicia, la voz temblando. Cada nuevo descubrimiento sobre su madre había golpeado su mundo y ahora también se sentía arrastrada hacia un abismo que no podía controlar. Mira, lo que hagas ahora tiene consecuencias, y no solo para ti, también para mí. Te haré un trato. Si decides seguir este camino, no puedo garantizar tu seguridad ni la de nadie más a tu alrededor. El móvil vibró otra vez. Alicia miró la pantalla, olvidando por un momento la intensidad de la conversación. ¿Es otro mensaje?, preguntó Mara con urgencia. Alicia asintió con la cabeza, sintiendo como su pulso se aceleraba al leer. El tiempo se agota. Nos estamos acercando. No dejes que nadie te detenga, ni siquiera Mara. La advertencia terminó de romper su estabilidad emocional. Mara tomó el teléfono con una mezcla de preocupación y pánico. Este no es solo un juego, Alicia. Tienes que decidir.
¿Vas a seguir adelante? ¿O te quedas aquí, donde es seguro pero vacío? La pregunta se quedó flotando entre ellas, y Alicia sintió que su estómago se encogía. ¿Era este el momento en que todo iba a cambiar? Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una verdad que podría hacerla trizas. Después de un silencio denso, que pareció extenderse eternamente, finalmente Alfred decidió. ¿Voy a enfrentar esto? No me detendré ahora. Necesito la verdad, sin importar el precio. Mara bajó la mirada, un matiz de tristeza cruzó su rostro. Entonces prepárate, porque no sabes en lo que te estás metiendo. Puedes descubrir cosas que no quieres oír. Antes de que Alicia pudiera responder, notaron que un hombre de piel morena y mirada intensa se acercaba a su mesa. Alicia Sánchez, dijo con un tono que podía cortar el aire. Vine a buscarte. Es más grave de lo que te imaginas. No tienes idea de lo que está pasando, y es hora de que lo sepas. El futuro de Alicia se sentía cada vez más incierto, pero había algo en la mirada de aquel extraño que despertaba a la guerrera que llevaba dentro. Las revelaciones estaban a la vuelta de la esquina, y cada vez más la idea de la verdad se convertía en algo inevitable, pero, ¿estaba realmente lista para enfrentar las sombras que la acechaban? La respuesta a esa pregunta podría cambiar el curso de su vida para siempre. Alicia sentía que su corazón latía con fuerza mientras el hombre se acercaba. Su presencia irradiaba una mezcla de poder y misterio que la hizo contener la respiración. Las palabras no se movían en su mente, solo el eco de su nombre resonaba, como si lo conociera de algún lugar. ¿Quién eres?, preguntó, rodeándose de un aire de desafío en lugar de miedo. Soy Mateo, respondió, cruzando los brazos frente a su torso. Es crucial que hablemos. No aquí, no ahora. Su mirada se movía de un lado a otro, como si temiera ser escuchado. Alicia intercambió una mirada con Mara. La confusión y la desconfianza la atraparon como un abrazo helado, pero había una chispa de curiosidad que la impulsaba a seguir adelante. ¿Por qué? ¿Qué es tan urgente? Demasiado para decirlo en un lugar público. Mateo miró por la ventana, frustrado. La gente que pasaba no podía imaginar la tormenta que se avecinaba. Confía en mí, pero necesitamos encontrar un lugar más seguro. Sin saber qué debía hacer, Alicia se sintió atrapada por la gravedad de la situación. Tenía la sensación de que el avivamiento de sus interrogantes la estaba arrastrando a una red de engaños. Sin embargo, era incapaz de resistirse a los misterios por resolver. Está bien, dijo finalmente, y su voz tembló levemente. ¿Dónde vamos? Mateo asintió, apenas satisfecha su curiosidad, y condujo hacia una calle lateral, lejos de los murmullos de la cafetería. Mientras caminaban, el aire fresco de la tarde llenaba el espacio entre ellos. Alicia pudo oír el latido de su propio corazón, ansioso por lo que se le venía. Al llegar a una pequeña plaza, Mateo se detuvo. Las luces de las farolas parpadeaban en la oscuridad, creando un ambiente tenso. Debo ser claro, Alicia. Necesito que entiendas que tu búsqueda de la verdad te ha hecho un objetivo. Hay personas que no quieren que sepas nada de lo que ocurrió con tu madre. El rostro de Alicia palideció. ¿Qué sabes sobre mi madre? ¿Qué le pasó? Mateo inhaló profundamente y sentenció, lo que puedo decirte es que su historia está conectada con una red de personas que han hecho cosas terribles. No es solo un juego de secretos, es mucho más profundo. Mi tarea es protegerte, aunque no sé si tendré éxito. La angustia apretó el pecho de Alicia. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? De aquellos que te observan, que están al tanto de tu búsqueda, respondió él, su voz grave y seria. Tu vida y la de aquellos que amas están en juego. Alicia se sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en esto? Soy un aliado, aunque mi historia es complicada, admitió. Se necesita más que voluntad para enfrentarse a lo que estás a punto de descubrir. Antes de que lo necesites, debes saber lo que está oculto. Mateo se giró, y por un momento en sus ojos brilló una mezcla de decisión y dolor. Hay algo más. Necesitamos llegar a ese lugar. Pero antes, debes saber que Mara no es lo que parece. Su conexión contigo es más que amistad, no todo lo que sabes es la verdad. Las palabras de Mateo golpearon a Alicia como un torrente. Su mirada se centró en Mara, quien se acercaba, visiblemente preocupada.
La tensión en la atmósfera era palpitante. ¿Qué significa eso?, preguntó Alicia, su voz oscura y temerosa. Prepárate, dijo Mateo, sin perder el contacto visual. Lo que descubras no solo definirá quién eres, sino también cómo debes avanzar. Y, créeme, no siempre será fácil. El mundo seguía girando, pero en su interior, una tormenta crecía. La decisión de seguir adelante era inminente. Pero, estaba lista para renunciar a la seguridad que había conocido. Mara se detuvo a su lado, mirándola intensamente, y en ese breve instante, un nuevo dilema apareció. ¿Podría confiar en su amiga después de todo? Las respuestas estaban al borde de su alcance, pero calcular quién se encontraba en su círculo de confianza se había vuelto más complicado. Y lo más aterrador era que, al final, las verdades que la rodeaban apenas comenzaban a revelarse. Alicia sintió que el aire se le escapaba al escuchar las palabras de Mateo. No todo lo que sabes es la verdad. Esa frase retumbaba en su mente como un tambor, provocando que sus pensamientos corrieran en círculos. Mara, no es lo que parece, su voz apenas pudo salir entre sus labios temblorosos. La duda aterrizaba en su pecho como un peso que no podía soportar. La mirada de su amiga se mantenía fija en ella, pero en su rostro había también una chispa de preocupación que no había notado antes. Mateo, consciente de la tensión, dio un paso hacia adelante. Alicia, necesito que me escuches. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. No puedes dejar que la lealtad te ciegue en este momento. Alicia rebatía su propia mente, buscando memorias de fragancias, risas compartidas, secretos susurrados. No puedo creer que Mara sea parte de esto. Ella siempre ha estado a mi lado. Esa es la ilusión, dijo Mateo, y su voz se llenó de urgencia. Las emociones pueden nublar tu juicio. Yo también he confiado demasiado en alguien que no debía. No quiero que te pase lo mismo. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría ganar Mara de esto? La voz de Alicia se quebró. El dolor de confrontar esa posibilidad la desgarraba. El silencio se hizo pesado, y Mateo fijó la mirada más allá de ellas, como si esperara que aparecieran sombras del pasado. Su familia está involucrada en esto. Fui ingenuo al pensar que podría proteger a alguien sin conocer plenamente las conexiones que le rodean. La familia de Mara es la que busca ocultar la verdad sobre tu madre. Una ola de frío recorrió la espalda de Alicia. Recordó todas las veces en que Mara había evitado hablar de su familia, como siempre había desviado los temas sobre su vida, como si un muro separara sus historias. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz salió en un hilo. Porque no lo sabía hasta que me informé. Crees que los lazos de amistad son suficientes, pero las traiciones pueden venir de los lugares más inesperados. No quiero que termines como mi hermana, atrapada en un juego del que no puedes salir. La revelación rasgó el aire entre ellos. Alicia miró a Mara, que había estado oyendo la conversación, sus ojos caían de preocupación a confusión. Mara, ¿tú qué sabes?, preguntó, su voz temblando de emociones. Yo no. No sé de qué hablas, contestó ella, su tono defensivo. Pero había un destello de desesperación en su mirada que no pasó desapercibido para Alicia. Por favor, dile la verdad, replicó Mateo, y su mirada se tornó feroz. Tus secretos solo te llevarán a más problemas. En aquel instante, Alicia comprendió que su amistad con Mara estaba en la línea. La procesión de recuerdos a su lado comenzaron a desvanecerse. Había un idioma no dicho entre ellas, un silencio incómodo que hablaba de cosas que no se podían nombrar. ¿Es cierto?, preguntó Alicia, dirigiendo todos sus sentimientos a su amiga. ¿Eres parte de esto? La respuesta de Mara era vital, aunque temía lo que podía significar, al mismo tiempo un impulso la empujaba a saberlo. No. No soy parte de nada. Estoy aquí por ti, siempre lo he estado. Las palabras de Mara se cortaban en medio de su angustia, como si estuvieran buscando un camino por donde escapar. Alicia se sintió perdida. La confianza, ese hilo delicado que había unido su amistad hasta el momento, empezaba a deshilacharse y una sombra de traición amenazaba con envolverla. ¿Quién era realmente su amiga? Mateo interrumpió el silencio, su voz firme. Alicia, confiésame, ¿estás dispuesta a enfrentarte a lo que sea necesario para descubrir la verdad? La protección que ofrezco viene con un precio. Las palabras pesaron como plomo.
En su interno, un fuego comenzaba a arder, la determinación de enfrentar lo desconocido pulsaba en su pecho. Sí, estoy lista, respondió con una resolución nueva mientras las luces de la plaza titilaban, como reflexiones de su lucha interna, algo profundo en ella se movía. Entonces, es momento de entrar en la oscuridad, Mateo dijo, y su voz era como un símbolo de advertencia. A partir de ahora, no solo serán las viejas heridas lo que se abrirá. La verdad puede cambiarlo todo. Una sombra se deslizó detrás de ellos, una forma difusa, y Alicia supo que su vida había tomado un rumbo irreversible. El final de su búsqueda era inminente, aunque también aterrador. ¿Quién o qué aparecería en ese camino que ahora estaba decidido a recorrer? La taquería, que había sido el corazón de todo, ahora se sentía como un santuario de duda y un refugio de secretos. Alicia, con el eco de las palabras de Mateo resonando en su mente, se preparaba para el descubrimiento que cambiaría su vida. Debes estar lista para lo que venga, recordó Mateo con una intensidad que horadaba su alma, mientras la luz de las farolas iluminaba el camino que tomaban. El aire fresco de la noche trajo consigo una renovación de esperanzas y temores. El peso del pasado estaba tan presente como la determinación a su alrededor. Mientras avanzaban, el destino de Alicia parecía girar sobre una línea fina entre el pasado y un futuro incierto. ¿Quién soy realmente sin todo esto? La pregunta rugía en su interior. Había sentido la fuerza de su comunidad detrás de ella, pero ahora era un lugar cargado de secretos, y cada paso era un eco de la vida que siempre había conocido. Al llegar a un antiguo edificio, Mateo miró a su alrededor antes de guiarlos hacia el interior. Necesitamos hablar sin que nadie nos escuche. Los ojos de Alicia se abrieron ante la profunda oscuridad que se extendía dentro, un recordatorio de que el camino que elegía podría arrastrarla a un lugar que había temido toda su vida. Dentro, las sombras parecían respirar. Era un espacio cómodo, pero también opresivo. Alicia, comenzó Mateo, lo que estás a punto de escuchar no solo te afectará a ti, sino a tu familia y a quienes te rodean. Dímelo, respondió ella, sus palabras firmes, aunque su corazón latía con fuerza. La determinación que había comenzado a florecer en ella se reforzó. Mateo, con una expresión grave, comenzó a relatar. Tu madre no solo se alejó de un mundo peligroso para protegerte, se vio atrapada en un juego de poder que había costado mucho. Hay personas que no están listas para que se revele la verdad de su pasado, y tú, al buscarlo, te has convertido en un objetivo. Mientras hablaba, una ráfaga de recuerdos floreció en la mente de Alicia. Las advertencias de su madre resonaban en su memoria, los susurros de cosas nunca mencionadas. Todo tenía sentido de una forma retorcida, como si su vida hubiera sido un libro con páginas arrancadas. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijo antes? Alicia buscó respuestas en la mirada de Mateo. Porque el peligro se está acercando, y ella lo sabía. Hay secretos que si se abren traerán consecuencias, y hay personas bien conectadas que lo impedirán, explicó Mateo con firmeza, el sudor frío brotando de su frente. Alicia sintió una mezcla de miedo y liberación. Entonces, ¿qué hago? ¿Es este el fin de mi búsqueda? Cada palabra le costaba, pero sabía que la verdad podría liberarla de las cadenas del pasado o atraparla. No, esto solo es el principio, sentenció Mateo. Tienes que prepararte. Deberás enfrentarte a Mara y otros que están entrelazados en esta historia. Nadie estará a salvo si algo se revela. El corazón de Alicia se detuvo. La traición y la lealtad estaban en juego, y ella había pensado que Mara era su refugio. ¿Por qué no me dijiste que había algo más? ¿Por qué escondiste esto? Gritó, el eco de su dolor resonando en el espacio. Mateo tomó su mano, en un gesto que era tanto de consuelo como de advertencia. Porque no era mi historia que contar. Pero sí puedo ayudarte a descubrirla, siempre y cuando estés dispuesta a enfrentar la verdad por muy dolorosa que sea. Las palabras perduraron en el aire cargado de tensión. Alicia sintió que su vida se deslizaba en las sombras, pero había una chispa de esperanza. Fue en ese momento que decidió que no permitiría que el miedo dictara su vida. Quiero conocer la verdad, y no me detendré ante nada, declaró con firmeza, sintiendo como el poder de su comunidad la sostenía. Entonces lo haremos juntos, respondió Mateo, el aliento de un nuevo comienzo persiguiéndolos. Comenzamos un nuevo capítulo, pero tendrás que aceptar que no todo será fácil. Además, tenemos que hablar con Mara. Ahora es fundamental saber de una vez por todas en quién puedes confiar. El compromiso llenó
el aire mientras se preparaban para enfrentar lo inevitable. La verdad estaba al final del camino. El cambio era inminente. Aunque la incertidumbre hiciera temblar las paredes de su corazón, Alicia aclamó en su pecho algo más fuerte que el miedo, la fuerza de desafiar su destino. Al abrir la puerta a la vuelta de la esquina, la luz del atardecer iluminó su cara, como una nueva señal de esperanza. No puedo perder más tiempo, se dijo a sí misma. La comunidad que había creado con su campaña sería su refugio, una extensión de ese amor por el que había luchado. Todo lo que había pasado la había llevado aquí. Así que, sin dudarlo, se encaminó hacia lo desconocido, el fuego de la determinación iluminando cada paso. Mientras observaba el horizonte, su futuro parecía estar lleno de posibilidades infinitas. Y cuando finalmente se encontraba con Mara, el reconocimiento de lo que vendría la llenó de propósito. Me elegí a mí misma, y no me separaré de mi verdad, pensó, y así, con su corazón latiendo al compás de una nueva canción, cruzó la calle al encuentro de su amiga. La vida continuaría fluyendo, enredada en secretos y revelaciones. Pero esta vez, sería ella quien decidiría cómo navegar por esta travesía. Ahora, ¿estás listo para descubrir tu propia verdad? Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias que conmueven. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta abajo tus sentimientos sobre este final que toca el alma. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten inspiración para enfrentar sus propios demonios. Recuerda, los verdaderos fans apoyan el canal en cada paso.